que los drones están siendo fundamentales, porque Javier Borrás, en los últimos días se han rescatado ahí en Sagunto hasta 5 bañistas. Sí, Cristina, se está convirtiendo en una herramienta fundamental para los rescates. De hecho, ahora mismo os vamos a enseñar cómo funcionan estos drones salvavidas. Hemos preparado un pequeño simulacro para que veáis lo rápido que son capaces de llegar. Están siempre encendidos. Cuando reciben un aviso por radio de los compañeros, sale el dron. Veis cómo suelta el chaleco, que en principio está deshinchado. Va así, pero en cuanto tiran de él y se sumerge un poco en el agua, se hincha automáticamente. Lleva una válvula especial que permite que la persona que se lo pone pues ya esté asegurado. Fijaos, esta es la válvula que lleva un sistema donde entra el agua cuando se sumerge y se hincha automáticamente. Se lleva plegado, se lleva deshinchado, porque eso permite mantener la aerodinámica del propio dron para que si vuela en condiciones muy complicadas esa aerodinámica no se vea comprometida. Este dron es capaz de llegar al punto más alejado de la playa en solo 40 segundos. Su velocidad máxima es de 85 kilómetros por hora y, como decías, ya ha participado en 5 rescates en lo que va de verano en esta playa de Sagunto, pero está funcionando tan sumamente bien que se va a llevar este servicio a 22 playas de la Comunidad Valenciana. Es una iniciativa que está poniendo en marcha la Generalitat. Son la iniciativa Playas Seguras, que, como veis, está funcionando muy bien gracias a la colaboración de socorristas y pilotos como Enrique, que lo hacen posible.